Muy buenas tardes a Raikeni Rodríguez, abogado de la República Dominicana y especialista en Derecho Penal. Buenas tardes y bienvenido a su programa De Cara con el Pueblo. Buenas tardes, Carlos Magarín. Muchas gracias por la invitación y estamos a tus órdenes. Es sumamente atractivo siempre hablar de derecho y hay personas que no entienden lo que significa, qué es un archivo, cuando dicen ya archivan tal expediente. Sí, para entender el archivo primero tenemos que enfocarnos en qué es la acción penal. Una vez ocurre un hecho delictivo, el Ministerio Público o es informado a través de una denuncia o a través de una querella o mediante un informe policial o de oficio, y este inicia una acción penal en contra de una o varias personas determinadas por la ocurrencia de un hecho delictivo. Excelente. Entonces, Esto implica que o se puede solicitar una medida de coerción o el Ministerio Público puede iniciar una investigación pues de manera clandestina. Una vez acontece esto, entonces se dan una serie de circunstancias que durante el proceso investigativo imposibilitan pues la investigación del Ministerio Público y dan al traste con un obstáculo en la investigación. ¿Cuáles son los tipos de archivos que se pueden enumerar? Bueno, de acuerdo con la previsión del artículo 281 del Código Procesal Penal, podemos observar el archivo provisional y el archivo definitivo. El archivo provisional opera a partir de los numerales 1 al cuarto del artículo 281 y el archivo definitivo a partir de los numerales quinto al noveno. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un archivo en un proceso penal? Bueno, el archivo provisional, a diferencia del archivo definitivo, lo que hace es que suspende el proceso penal, es decir, que lo deja en un estado de inactividad por falta de algunos de los elementos que establecen los numerales anteriormente descritos, mientras que el archivo definitivo tiene como consecuencia la extinción del proceso penal. En ambos casos, el archivo fiscal pone fin a lo que es la medida de coerción que pese en contra de uno o varios de los imputados. ¿Cómo podría atacarse ya un archivo judicial? Bueno, de acuerdo con la previsión del artículo 282 del Código Procesal Penal, la víctima tiene que ser informada o notificada del archivo cuando es dictaminado por el Ministerio Público. Entonces, bajo este escenario, la víctima o querellante puede objetar el archivo por ante el juez de la instrucción. El juez entonces convoca audiencia para examinar sobre el dictamen emitido por el Ministerio Público y acoge o rechaza el recurso de oposición. Esa decisión entonces es susceptible de recurso de apelación, ya sea que acoja o rechace el archivo, y pues ya ahí adquiere carácter irrevocable y es oponible a todas las partes. Hay un tema que es medio espinoso sobre el caso de Odebrecht. ¿Qué pasó en el caso de Odebrecht con el archivo que primero se archivó a unos cuantos incumbentes o de los que estaban inmiscuidos en el caso? ¿Qué usted nos puede decir sobre eso? Sí, resulta que cuando inicia el caso de Odebrecht, inician con aproximadamente 17 imputados. Entonces resulta que a 8 de esos imputados se le da un archivo provisional. El proceso penal continúa entonces contra los 9 imputados que quedan y se le dicta apertura a juicio. Resulta entonces con el cambio de administración del Procurador General de la República, se destapa la noticia de que el archivo no era provisional, sino más bien definitivo. Lo que, como hemos indicado anteriormente, trae como consecuencia pues la extinción del proceso penal en contra de esas personas, de esos 8 imputados que anteriormente mencioné. Algunas personas alegan que si se tratase de un acto de mala fe o contubernio, pues ese archivo pudiese ser revocado. Pero, como bien prevé el artículo 282 del Código Procesal Penal, pues la forma legal para atacar el archivo, ya sea provisional o definitivo, es mediante la objeción.
y es la víctima quien interpone esa objeción. En el caso de Odebrecht, entonces no aplica porque quien se ve perjudicado por la acción de los imputados es el propio Estado, no habilitando el Código Procesal Penal al Estado para objetar el archivo, porque se supone que el Ministerio Público es representante del Estado y de la sociedad. Por otra parte, algunas personas sostienen que el archivo, en el caso de Odebrecht, pudiese ser atacado mediante una acción de inconstitucionalidad. Pero acontece que, de acuerdo a la previsión del artículo 6 de la Constitución, este tipo de acto no entra dentro de los actos susceptibles de recurso de inconstitucionalidad por ser de carácter particular. Licenciada Raquel, usted sabe que ese es un tema medio espinoso y largo y todavía vamos a tener que hablar de mucho de Odebrecht. El tiempo en televisión es oro, pero sí vamos a dar la oportunidad de que se despidan nuestros televidentes.